colectivos de solución de conflictos y todo lo que está haciendo el centro, que es importantísimo para que no solo los abogados de litigio, sino los abogados de transacciones estén enterados de cómo el centro puede terminar siendo relevante en transacciones. Doctor Rafael, sin más introducciones. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, les ofrezco disculpas, pero como le explicaba Daniela, anoche hay una reunión no terminada que tengo que continuar ahora, entonces creo que hacia las 9, 9:10 tengo que salir, porque es con mi jefe, ¿sí? Era con mi gente, la correría, pero esta no la puedo correr. Lo que queremos plantearles, y es un poco el sentido de lo que menciona Daniel, que básicamente nosotros pues trabajamos con abogados, con firmas, con compañías, y nos ha parecido oportuno salir y contar qué es el centro. La gente, yo creo que tiene una idea bastante limitada y distorsionada de qué es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio. Es un centro por demás particular y como les voy a mostrar, orgullosamente colombiano en el mundo. No hay otro centro igual a este, y eso nos llena de orgullo porque ninguno imita el formato, ni la estructura, ni el diseño que tenemos, ni lo que hacemos, porque la gente mira que hacemos es una ínfima parte de lo que hacemos, que es lo que yo les quiero mostrar, en dónde estamos y para dónde vamos. Los últimos años en realidad han sido bastante interesantes, productivos, y eso obviamente lo mete a unos problemas. Creo que ustedes viven lo mismo. Entre más exitoso es un año, el siguiente es dramático, porque tiene que ser mucho más exitoso. El año anterior fue un año en realidad interesante, y nosotros lo que hemos ido es rediseñando y replanteando el centro. El centro, desde hace años, estoy ahí, lo miramos a 3-5 años vista mínimo. Ahora estamos mirando 2020 y esa es la meta que tenemos planteada de lo que queremos lograr. Parte de eso es haber construido poco a poco una variedad de especialidades que arrancó con civil y comercial y que hoy es mucho más amplia. Eso no quiere decir que la masa de casos que tenemos esté en todas esas especialidades. Básicamente el centro maneja civil y comercial. Después de civil comercial está lo que llamamos como estatal, y luego algo de seguros y algo de comunicaciones y uno que otro caso de derecho minero energético. Pero el tema es que el centro no se puede contentar con tener especialistas para los casos que llegan, sino para los que potencialmente pudieran llegar para que encuentren una respuesta. Entonces hemos ido estructurando poco a poco unas listas que habrá que mejorar. Ese es de los temas que creo que es una meta permanente, intentar mejorarla, revisarla. Hoy la lista es demasiado grande. Nosotros hacia el 2000 construimos una carrera arbitral, entre otras, porque los centros arrancan siempre llevando los grandes monstruos que por lo general no tienen idea de arbitrar. Entonces, de ahí hay que hacer una transición a tener gente muy buena en los temas, pero que entiendan qué están haciendo, porque la cosa se complica bastante. Por eso en el 2000 establecimos unas secretarías, una lista B, una lista A, y nuestra lista la vamos alimentando prioritariamente de la gente que está en ese circuito, y solo en algunos casos excepcionales o por algunas razones particulares alguien que no esté en ese circuito ingresa. ¿Cuánto dura para pasar de un lado al otro? Eso no depende. Se mira cada 2 años y allí se producen los movimientos, pero digamos que estos son como los temas gruesos que tenemos. Desde hace algunos años nosotros comencé a trabajar con la idea de que el centro no fuera de la parroquia de Santa Fe, Bogotá, el tener esa visión aquí tan local y con la práctica local, y nos dimos a la tarea de comenzar a proyectar el centro hacia afuera. En este momento, los 2 últimos años,
se los he dedicado a Oriente, para poder ir teniendo la oportunidad de ofrecerle a los empresarios algo que hemos ensayado. Un señor que está por allá en Malasia y quiere hacer negocios acá, probablemente se sentirá más tranquilo si el centro de Malasia le dice: vea, allá hay una gente confiable, decente, que si usted tiene problemas puede ir a tal lugar. Y lo mismo me pasa a mí. Entonces, dentro de ese contexto, pues hemos ido trabajando. Si ustedes ven, los últimos que firmé fue el CITAC de China comunista, que es un centro bien interesante y complicadísimo, politizado, pero que maneja una masa muy importante. Ya había firmado con hace mucho tiempo. El año pasado también hicimos Seúl, Singapur, y hemos ido concretando una serie de alianzas. Ahora estamos mirando Japón y India para tratar de tener un mapa completo de relacionamiento en diversas entidades. Ustedes, algunos conocen, por ejemplo, el ICDR. Somos el único centro de América Latina autorizado para hacer audiencias fuera de Washington por el ICDR, y el año pasado firmé con la Corte de la Haya un acuerdo similar para cuando quieran hacer tribunales de un citral en esta zona del mundo. Yo estoy autorizado por la Corte de la Haya para hacer y manejar casos acá. Ese fue el texto. Primero tocó manejar un caso y demostrarles que sí podía, y la persona que vino muy querida, muy exigente, pero al final logramos concretar eso. Kuala Lumpur. Hoy Kuala Lumpur y Singapur están en una carrera local que pretende ser los centros más importantes por encima de París, Nueva York o Londres, impulsados por un músculo financiero gigantesco. Entonces tienen recursos muy grandes y están trabajando eso. Probablemente no llegarán, pero tienen hoy algo bien grande, bien importante que están construyendo, y nosotros nos hemos querido involucrar en todo ese cuadro para que el centro sea algo más que lo local. Mantenemos las membresías tradicionales que muchos de ustedes conocen, del IFCAC, del CIAI, de la CIAC o de la CCI de París. Con la Cámara de Comercio de París también tenemos un convenio. Con el Centro de Mediación allá también tenemos otro convenio. Esos son más como referencias o membresías que nosotros representamos aquí en Colombia como las secciones nacionales de todas las entidades. Hemos avanzado en especializar el equipo. Cuando uno mira la teoría general, pues los clásicos demuestran que por qué ir a una DOC o por qué ir a un institucional, pero más crítico aún, por qué escoger una institución y no escoger otra. Y dentro de ese contexto, pues hay varios referentes. Uno el tema de los reglamentos, otro el tema de facilidades e instalaciones, pero otro necesariamente es la nómina, y es el tema crítico dentro de ese contexto en el que hemos venido avanzando y trabajando. Afortunadamente se ha logrado que estos últimos 2 o 3 años varios de los funcionarios se han ido a estudiar a Francia, a España, o a cursos que se dictan en Europa, y hemos podido llevarlos y traerlos, y hoy en día alternamos un poco, y ya en vez de salir yo, salen ellos a los eventos afuera para tratar también de tener otra cara del centro afuera que no sea solo la mía. ¿En dónde nos hemos centrado? En 3 temas concretos: en infraestructura, en tecnología y en una visión de futuro, ¿cierto? En infraestructura hemos dado unos virajes importantes. A algunos de ustedes pues les ha tocado manejarlos. Hace unos cuantos años estrenamos allá nuestra sede cerca del aeropuerto, en el edificio principal, pero la Cámara tiene una expansión terrible y hace rato que los estaban sacando de allá, lo que hizo que parcialmente moviera el centro hacia Chapinero, que es donde tenemos ahora una parte de la operación. Pero yo tengo operación en Cedrito, en unas lindas salas de conciliación que estrenamos este año.
Cedritos. Cerramos el centro porque el edificio histórico de la Cámara se vendió, entonces ya tenía una operación importante allá que nos tocó cerrar y que ahora parcialmente se mueve en Salitre, un pedacito en Chapinero, y hemos reacomodado la operación. Yo tengo también un centro en Zipaquirá, de nuevo Sabana Centro, y tengo un en Fusagasugá, donde toda esa zona la cubro desde el centro que tengo allá. Son centros más para temas comunitarios, sociales, etcétera, pero de conciliación también. El centro de Fusagasugá es espectacular, uno no lo cree. Tengo allá un centro de arbitraje igualito a lo que tengo en Chapinero, total que nos quedó hermosísimo. Entonces, en infraestructura hemos ido intentando, si ustedes ven de las salas de Salitre, lo que tenemos allí, hay un paso amarrado con la tecnología. Si nosotros pretendemos respaldar todo eso que se ha hecho con los convenios del exterior, se ha hecho porque tenemos una tecnología que para ellos resulta razonable y que en América Latina no encuentra. Ya no hay centros en América Latina que manejen el nivel de tecnología que nosotros tenemos, y se mueve bien, incluso con París o Nueva York. Vengo de mirar las salas nuevas de ICDR en Nueva York y estamos bastante cerca de lo que ellos tienen, con otro concepto, pero estamos bastante bien y vamos a seguir avanzando. Este año vamos a avanzar en 2 líneas que espero hacia septiembre, octubre deben estar operando, y es que vamos a virtualizar ahora sí completamente todo y vamos a pasar a cero papel el centro, que es una necesidad. Con la ley nueva, como ustedes conocen, el archivo pasó a estar en las notarías, a estar con nosotros, y la verdad no nos cabe papel en ninguna. Yo tengo otro centro en Kennedy, en el edificio de Kennedy, muy bonito, que tenía un hermoso parqueadero, que hoy está reducido casi a la nada porque tocó ponerle paredes y llenar de cajas. Tengo cajas en el centro de Kennedy, tengo lleno en Salitre, tengo en Chapinero, y no caben las cajas en ningún lado. Necesitamos urgentemente pasar a cero papel. El nuevo gestor documental con el que vamos a trabajar nos tiene que llevar a virtualización total y a cero papel, que, como les digo, la primera etapa va a estar hacia octubre de este año, debe estar ya operando, y el centro se sigue moviendo. Ahora estamos en tránsito, repartidos, pero buena parte de esa operación la vamos a consolidar en el edificio que compramos el año pasado, antepasado ya casi. Pues nos gastamos 14 meses sacando los permisos para poderlo implementar. Lo vamos a desbaratar todo y a volverlo a construir un edificio para un centro de arbitraje. De eso no existe. Hoy era oficinas, entonces allí vamos a tener centralizado todo lo que es arbitraje. Va a estar el grueso del staff, aunque tengo que seguir manteniendo Kennedy y Cedritos y probablemente Zipaquirá y Fusa, pero el resto va a estar allí, y una porción de la operación de conciliación. Pero arbitraje sustancialmente va a estar centrado en ese edificio, que va a tener mejoras adicionales a lo que tiene Chapinero, para poder seguir avanzando. Lo que hemos hecho también, parte de nuestra publicidad, es vender Bogotá y vender Latinoamérica. Es un trabajo de muchos años intentando llevar el mensaje de por qué Londres, París, Nueva York, buenísimos, y yo no tengo nada en contra de París ni Nueva York, pero creo profundamente que en Latinoamérica tenemos o equiparable o mejor que lo pueden encontrar como allá, con muchas más facilidades, y dentro de eso Bogotá creo que es un lugar estratégico, y no es mi visión. La señora de la Corte de la Haya coincide con nosotros que Bogotá es un cruce de caminos. Chile es buenísimo, sí, 6 horas más de avión, y eso es un complique. Y si uno va a México, pues tiene que echar 5, pero para otro lado. Nosotros tenemos un lugar de coyuntura que, sumado con una buena dosis de tecnología,
nos permite seriamente aspirar a ver lo que estamos viendo. Nosotros somos un buen centro de logística para casos de CCI, de auxiliar o de Citral, que son los que venimos haciendo, y que queremos profundizar en ser un buen centro de logística, sino tener casos también, claro, pero ser un centro de logística dentro de ese contexto. Hasta hace poco nosotros movíamos arbitraje y conciliación, que era más o menos lo que algunos de ustedes han llevado allá, pero nos pareció que también no tenía mucha lógica entrar al supermercado y o toma Coca-Cola o toma Coca-Cola, y si quiere pues lleve Coca-Cola, ¿sí? Porque los conflictos no son eso. Los conflictos son una gama, cada uno diferente al otro, y cada uno tiene una mejor herramienta que permita hacer respuesta al problema diferente al otro. Seguirle aplicando masivamente la única opción que yo puedo dar me parece que es limitado. Y entonces nos dimos un poco a remodelar la oferta. Ya casi completamos, creo que este año no creo que terminemos de tener completa la oferta, pero pues al lado de arbitraje y conciliación, que eran los clásicos, nos metimos en insolvencia de personas naturales no comerciales. Ese es un tema que no les gusta ya mucho a los centros, pero es interesantísimo y tiene un potencial gigantesco. Ahí vamos avanzando con ese. Hemos tenido ya unos cuantos casos en el año pasado y ya arrancando, nos ha ido bastante bien. Al lado de arbitraje nacional nos volvimos a meter a hacer amigable composición. Amigable composición lo tuvo el centro y era una caricatura reducida de un arbitraje en todo el contexto. La lista era la misma, las tarifas eran las mismas pero reducidas a la mitad, ¿no? Hoy no es una caricatura, le dimos vida propia. Hemos tenido ya, el año pasado tuvimos un buen número de casos, nos ha ido bastante bien con el tema desde cualquier punto de vista. En materia de tiempos, los casos han sido todos del Estado, es una curiosidad, pero ahí están y se han resuelto entre 30 y 40 días. Casos muy grandes, ninguno es pequeño, pero han salido bien. Comienza a aparecer y estamos usando cada vez más ingenieros mezclados con abogados, la combinación que las partes han querido hacer, pero el tema va bien y le queremos apostar muy duro a amigable composición por tiempos, por costos, por simplicidad. ¿Dónde está lo difícil? Aquí, ¿no? Porque los que están ahí comenzando a trabajar en eso y eran conciliadores no saben de que están haciendo una conciliación, y los que están ahí que son abogados y son árbitros no logran salir del traslado del inciso y el versículo y resulta que nada de eso es. Pero estamos en esa transición y creo que va bastante bien. Comenzamos a entrar a hacer no solo logística sino casos de arbitraje internacional. Ese es otro ejercicio importante, probablemente accidental, sí o no, y con la ley nueva y los cambios y ajustes que le hicimos a la ley, nos quedó mucho más abierta la entrada, tan abierta que uno hoy día clasifica ahí sin darse cuenta, porque el tema de haber peluqueado y dejado tal cual el criterio del Código de Procedimiento Civil francés, pues es de una apertura gigantesca en un país que no ha hecho sino firmar tratados y se mueve con el comercio internacional. Pues tener casos vinculados con el comercio internacional es muy fácil, tener casos vinculados con el comercio internacional que clasificarían ahí. Ahí vamos trabajando en los 5 o 6 que tenemos, hay 2 o 3 en Medellín y hay otro en Cali. Y yo les hablo de Medellín y Cali porque hace unos 3 años me ocurrió la idea de que el país tenía que ser mucho más fuerte y organicé una alianza de los 3 centros. Entonces venimos haciendo no una fusión, porque ya no va a quedar con la fama que estoy absorbiendo los centros, pero de eso no se trata. Se trata de una integración que como país nos muestre una práctica más estandarizada, de mejor nivel frente a afuera. Entonces ahí hay unos casos también en Cali y en Medellín.
De hecho, trabajamos 1 año y medio muy duro, no para imponer las reglas que se le ocurrieron a Bogotá, sino unas reglas que trabajadas entre los comités y los asesores de las 3 cámaras, los 3 podemos vivir con eso y la práctica local sin sacrificar lo fundamental. Entonces, eso ha hecho que tenemos hoy ya 3 o 4 de los reglamentos básicos de los centros son iguales. Vamos a trabajar con las mismas reglas y eso es importante. Hace unos 3 o 4 años nos metimos a hacer MIPYMES. Latinoamérica y Colombia no es una excepción, es un país de MIPYMES en una proporción absurda. O sea, este era un centro que trabajaba para el 12%, que eran las empresas grandes del país. De este país, 85, 80 y algo son MIPYMES, ¿no? Muchas de las cuales no tienen la más remota posibilidad de tener acceso. Y sobre todo cuando, como hoy en día es usual, las grandes lo que hacen es contratar con pequeñas, y esos pequeños no tienen ni riesgos la capacidad de afrontar o de manejar una diferencia que tiene con una empresa grande. Entonces construimos hace unos años un primer reglamento de MIPYMES que era totalmente revolucionario, pues porque rompió con todos los esquemas, y nos pasamos luego al que tenemos actualmente, que también aprobamos y manejamos, en donde en un lapso muy breve de tiempo nosotros podemos tramitar casos de MIPYMES. Yo le contaba a Daniel, el año pasado hicimos 180 casos de MIPYMES. Eso suena no mucho, pero es bastante. Son gratuitos, los hacemos pro bono, toda esa línea de MIPYMES es pro bono. La Cámara pone infraestructura, pone la Secretaría, y tenemos árbitros pro bono, o los que tengamos que terminar haciendo de árbitros lo hacemos pro bono. Eso nos ha permitido entrar culturalmente ahí a un sector que es eminentemente informal. Pues hablarles del compromiso les sabe a cacho, pues, porque lo primero que le dicen, vea, yo levanto el teléfono, más va a ser no sé cuántos metros de tela, me la traen, pago. O giro unos cheques por fechados. Usted me viene a hablar de contratos y de compromisos y de abogados y de no sé qué. Esa es una tarea dura, pero la hacemos convencidos de que brindar esa oportunidad y tener esos casos, por ejemplo, de empresas pequeñas que han sido subcontratadas por una grande y sentarlos en igualdad de condiciones, ese es un ejercicio espectacular. Este año aspiramos a doblarlos, el número de casos, y a ver cómo nos va. Y de último, vamos un poco retrasados. El último va a ser mediación, no creo que salgamos este año con mediación. ¿Y por qué quiero entrar a mediación? Porque tenemos conciliación, pero cuando construimos las leyes de conciliación, al comienzo eran muy abiertas, eran muy universales, y a los 10 minutos nos la demandó la Asociación Nacional de Abogados Litigantes por un atentado a la libertad de trabajo, ¿no? Porque estábamos poniendo a otros profesionales a arreglar problemas. Eso es troglodítico, pero finalmente, por política legislativa, nos tocó volver a que los conciliadores son abogados y punto. En mediación queremos entrar aprovechando toda la interdisciplina, porque ese es un plus importante. La gente que sabe del tema y la entrenamos para que sepa arreglar, resulta al final con mucha frecuencia más eficiente que intentar que un abogado entienda un libro de ingeniería o financiero, etcétera, porque no todos están metidos en esos temas. Eso lo haremos, pero se nos va a quedar de último, y este año aspiramos a trabajar con el peritaje. El peritaje por varias razones. Primero, porque desde los 70 las cámaras tienen la misión de hacer listas de peritos por el tema de regulación de expertos o peritos, los que están en funciones y todo eso, pues la aplicación del peritasgo como peritasgo vinculante dentro del contexto del Código de Comercio, para darle soporte a los tribunales de arbitramiento, pero para volverlo un servicio independiente. Es que a veces basta con un peritaje, nadie necesita un pleito, ni nada que se le enrede, necesita la opinión de un experto que diga algo que resulte válido para ambas partes, y es mucho más asertivo, más barato, más rápido, más contundente, más creíble para las partes. Entonces, poner a la gente a hacer un pleito
pleito, para ya tener un peritazgo, para que la ley tenga una sentencia en derecho que lo que mira es un peritazgo, es más fácil hacer un peritazgo. Entonces, dentro de ese contexto lo queremos volver un servicio independiente. ¿Sí? Y ahí nos metimos con los reglamentos. Ustedes ven ahí a Cali y a Medellín, nosotros todo el tiempo, ya les digo, todo lo que yo hago acá, las tertulias, lo que sea, lo transmitimos por la red y simultáneamente se hace en Cali, todo el tiempo. Y traemos gente de Medellín para acá y vamos de aquí para allá y nos la pasamos en ese línea de trabajo. Y lo que hicimos fue entonces lanzarnos con unos reglamentos. Ustedes, sí. Dentro de ese contexto, ¿qué intentamos? La ley, especialmente en el tema de arbitraje, pues trae un esquema que con el Estado pues, no se puede tocar, ese es el que es, ese es el procedimiento que es. Pero para el resto, nos uno la pena de pelear hasta tener al final el artículo 58 que nos permite una buena dosis de tranquilidad, volver la ley subsidiaria. La gente no lo termina de ver, primero porque el artículo está por fuera de esos capítulos y eso fue estratégico, no es olvido de los loquitos que hacían la ley son desordenados. Es estratégico porque ustedes lo primero que me recitan es que el artículo posterior era el anterior, ¿no? Entonces por eso lo puse el posterior al final de todo el tema de arbitraje, y es que si las partes han pactado un procedimiento ad hoc, ese es el que es. Y si pactaron uno X de un centro o un institucional, ese es el que es, y solo si no existen esos se usa el de la ley, salvo en el caso del Estado. Entonces le dimos el bote a todo el tema y aquí lo estamos aprovechando integralmente para hacer algunos ajustes, para dar unas flexibilidades, intentamos ser lo más garantistas posibles y dentro de ellos pues hay una articulación que se mueve dentro de ese contexto. ¿Sí? Esos son como los principios básicos que están en la ley, que están en los códigos, pero pues obviamente los reiteramos dentro de los reglamentos. Y tenemos una serie de temas que son líneas comunes, dentro de ellos cada servicio tiene unas tarifas diferentes, ya no que este es el 30% del 15% del otro, nada. Como ustedes conocen, nosotros poca independencia tenemos en materia de tarifas, el gobierno fija unos techos, de acá ya nosotros nos podemos mover, pero todo nos lo tienen regulado, distribuido, etcétera. Pero dentro de eso pues intentamos movernos con mecanismos objetivos de selección de operadores. Es un tema complejo, desde afuera probablemente es lo que más se mira, o por lo menos con lo que yo más padezco es con eso, ¿no? La visión de mucha gente afuera es que yo tengo el club de mis amigos, que allá solo entran mis amigos y salen mis amigos, y eso dista bastante de la realidad, pero bueno, hay que dejarlos ser felices. Nosotros internamente todos son sistemas electrónicos en conciliación, todo es electrónico. Lo que yo más avanzado tengo es conciliación, que puede entrar por la red e irse hasta el final totalmente por la red, sin andar moviendo nada, tiene igual un sistema de repartos, adjudica salas, horarios, todo eso se mueve por la red. Entonces allá también usamos los mismos principios de imparcialidad, etc. Los reglamentos, si ustedes los miran, del primer artículo al último hablan de electrónica. A mí me muerde el celular, pero me encanta la electrónica y las ventajas de la electrónica y el mundo en que estamos viviendo. Eso del lápiz y papel es irreinable. Entonces los reglamentos lo que reflejan es todo eso. Lo que yo veo en la práctica es que no se los han leído, porque veo los casos rodar de una manera que se distancia de eso. El riesgo que toman es el riesgo que toman, porque están siguiendo las reglas que no son, pero las reglas que son intensamente fuertes en la electrónica y tienen un ámbito marcado allí muy claramente. Allá está como muy claro qué pasa con las facultades de quienes operan.
Si ustedes miran el reglamento de procedimiento de arbitraje, por ejemplo, lo primero que dice es: vea, las partes lo pueden cambiar como se les ocurra, sin sobrepasar los topes que la ley ha marcado que son inamovibles, pero el resto lo pueden mover como puedan convenirlo. Pero también tiene constantemente algo que es una regla internacional que ustedes conocen, y es que si yo no peleo cuando toca pelear, después ya no puedo pelear. Esto no es para ver si 3 años después me acuerdo que hubo una nulidad 3 años atrás y volvamos a comenzar. Eso no funciona así. Y los reglamentos están diseñados para andar recordando cuáles son los espacios, cuáles son los momentos, y lo que no se presenta cuando toca, pues se queda de ese tamaño. Y comenzamos a introducir un poco de reglas que llamo yo de eficiencia. Hoy la gran pelea en los últimos años, ustedes ven, son tiempos y costos, especialmente en arbitraje. Y tiempos y costos se traducen en una variedad de reglas de eficiencia. Arrancando por la reforma del CCI París de 2012 hasta el año pasado, los últimos que cambiaron, que son la ICDR, el London Code, o Hong Kong, o Suecia, si ustedes se ponen a mirar, están orientadas a 2 objetivos básicos: tiempos y costos, y algunas instituciones que quieren tener como clientes de arbitrajes de inversión, y entonces han hecho unos movimientos como París que permitan tener con ese reglamento casos de inversión, que es algo que como que está en el espectro, que le quieren competir al CIAE. Pero tiempos y costos es una obsesión dentro de todos esos reglamentos, y hay cosas como esa. Si recusamos a alguien, no necesariamente es que tengamos la razón, pero mientras corremos el traslado y el señor opina y el otro, perdimos yo no sé cuántas semanas. Total que si estamos de acuerdo, doloroso o no, es mejor cambiar al señor y no desgastarnos, sin reconocer que tenía nadie la razón. De eso no se trata. Se trata de tener unas pautas que nos permitan avanzar a otro ritmo. Y ahí nos metimos a hacer un reglamento de arbitraje internacional. El centro nunca tuvo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cuando hicimos la ley, la hicimos un CITRAL 85 con los ajustes de 2006 de un CITRAL, y dentro de ese contexto ya se había producido en 2010 la modernización del reglamento del 76 de un CITRAL, que es la mamá de los reglamentos del planeta Tierra y de buena parte de la legislación misma. Era el reglamento original de procedimientos de un CITRAL de 76. Entonces, si la ley es un CITRAL, drásticamente un CITRAL, con algunos ajustes y mejoras y un par de tintes locales. Los tintes locales son cuando hay un arbitraje internacional, pues ya la Corte Constitucional había declarado constitucional condicionados de los incisos que trae la ley modelo de un CITRAL. ¿Para qué volverlos a poner? Para que los mochen y se vuelva como todo tijereteado. Se los quitamos. Y una petición de la Procuraduría General de la Nación que no tiene sentido, pero pues como no tenía sentido no importa ponerla, y es que ellos pelearon aquí en el tema de arbitraje nacional para que cuando ellos interpusieran el recurso de anulación, si lo perdían, no los condenaran en costas, porque le había pasado a un pobre procurador que metió un recurso de anulación, lo perdió y lo condenaron a él de su bolsillo que pagara las costas. Y el hombre, pues era un caso grande, salió medio problemado. Esto lo trae ahí, pero pues eso no es un campo donde va a estar la Procuraduría. Pero fuera de esas variables, esto es un CITRAL. ¿Qué hacer entonces? Un reglamento, inventarse un París, o mirar el de Estocolmo, o el de los ingleses, no tiene lógica. La lógica era que si tenemos una ley modelo CITRAL, las reglas se fueran por un CITRAL. Entonces tomamos un CITRAL 2010, mire México, Perú, Chile. Chile no ha movido, su reglamento sigue basado en un CITRAL anterior. Pero tienen cosas interesantes, y a partir de ahí construimos una propuesta de trámite dentro de ese concepto, y lo manejamos siguiendo las pautas de la ley, las pautas del reglamento nuevo, y tratamos de hacer algo que no saliera, como nos pasa muchas veces, viejo, sino que saliera con lo que se estaba moviendo hasta donde es admisible, porque obviamente estos otros reglamentos que les mencioné ya trae cosas más sofisticadas que aquí
no tendrían mucho arraigo ni mucha lógica ponerlos a rodar. Pero esa es como la visión filosófica con la que construimos eso, para que hiciera armonía con eso. Dentro de ese contexto, porque esto es parte de los cambios de un citral, pues nosotros podemos actuar como nominadores o para confirmar los casos. Está el tema de imparcialidad e independencia, lo que les decía de la recusación. El tema de recusar tiene un ámbito importante que no se usa tanto, pero que está ahí. Es recusar a alguien porque no tiene las calidades que le pedimos. Desde que yo me acuerdo, todavía me acuerdo, solo hemos tenido un caso en que nos pasó, eran administrativistas y por cualquier razón nos pasó que salieron nombrados, no sé, laboralistas, y eso fue un camello, porque hay cosas que no están previstas y uno dice, pues fácil, ¿no? Y la dice fácil, sí, anulé un sorteo y hice otro, no sé si eso sea lo que debo hacer, pero era lo que correspondía para no dañar un caso. Entonces aquí lo volvimos enfático allá dentro de ese contexto. El tema cada vez más de que a veces hay personas que son conciliadores pero son árbitros y a veces se cruzan los cables. En lo local hace tiempos pusimos unas reglas, afuera es un tema que cada rato se contempla y se analiza y se toma algún partido dentro de ese contexto. Pero si ustedes ven y lo conocen mejor que yo, el arbitraje internacional se mueve con dos ejes, unos árbitros con mucho poder, ¿cierto? Salvo que las partes se lo mutilen, pero unos centros con mucho más poder que el que yo tengo en lo local. Aquí en lo local yo no puedo resolver, ¿no? Como fotocopias, ofrezco distintos de parqueadero. Y eso es lo que hago, es lo que me permite la corte y yo soy feliz con eso. Pero afuera no, porque afuera yo sí resuelvo recusaciones y tengo que meterme en una cantidad de cosas que no son. Ahí estamos haciendo camino, ¿no? Somos genios, nos gastamos unas buenas horas con el equipo y con la ayuda de gente de afuera antes de entrar a trabajar en eso, a ponernos de acuerdo en lo fundamental, pero es un camino que tenemos que seguir recorriendo, nos parece interesante y le vamos a gastar mucho esfuerzo a eso. La representación o asesoramiento, que en nuestro caso interno es tan rígida, pues afuera lleva las pautas que se usan en el exterior, pueden ser abogados, no abogados, nacionales, no nacionales, todo eso lo cambiamos. Y todo lo que es el tema ya práctico de la dinámica del trámite, que pues, es un poco el mal símil que hicimos cuando hicimos la dinámica de acá y su famosa etapa prearbitral nació aquí en Colombia. Ese es un mal símil de lo tomado de afuera, que era una solicitud de arbitraje que luego se volvía demanda, y aquí lo copiamos y se quedó ahí, pero lleno de código de procedimientos civil por todos lados. Aquí lo tomamos desde la perspectiva de cómo se ve afuera y así está diseñado. Las reglas de derecho pues, aplicables de fondo, etcétera, todo eso pues, básicamente sigue, creo que las pautas que les he señalado, que filosóficamente están dentro de ese contexto. Ahora, en el reglamento nacional, ya les dije, arrancamos por señalar que ese lo utilizaremos siempre que digan en los pactos arbitrales que nos toca a nosotros. Eso es difícil cuando ustedes miran los pactos que llegan. El año pasado tuvimos 330 casos nuevos. Y uno se pone a mirar los pactos y hay mucho copy-paste, por lo menos, ¿no? Y no hay cuidado en eso. Entonces hay que hacer mucha gimnasia a veces para poder entender qué era lo que querían hacer. Nosotros seguimos una línea muy clara. La sentencia 1038 del 2002 construyó la teoría de la habilitación directa y indirecta. La una expresa, clara, contundente, la otra es la referencia a que voy a usar las reglas de ese centro y en ese centro está establecido que si las partes no dijeron nada, yo intervengo, por ejemplo, para nombrar los árbitros. Y así lo diseñamos dentro de ese contexto
porque excepcionalmente hoy hay que ir al juez. Y créanme que, bueno, yo respeto la estrategia de los abogados, finalmente es su oficio y lo tengo que respetar, pero cada día al juzgado para cualquier cosa de estas son 6 meses, 8 meses, un año, lo nombran mal. Y ya nos ha pasado que lo nombran y lo nombran mal, y hay que volver a arrancar y volver al juez y decirle al señor juez, es que lo que tenía que hacer era esto y lo hizo al revés, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace mal. Lo que hemos intentado es que ojalá no lleguen al juez dentro de lo que está el ámbito de la aplicación de los reglamentos, pero en lo que no está, lo mandamos para el juez, no hay nada que hacer. Un tema crítico, porque los abogados son unos personajes bastante curiosos, con el respeto de todos ustedes, ¿no? Yo hace no sé cuántos años soy administrador de centro y no soy abogado, entonces estoy relevado al comentario, pero casi que sacando la ley, lo primero que nos llega es un oficio de un señor diciendo al Código de Procedimiento Civil, dice que no sé qué, luego quiero mirar todos los casos que haya vigentes sobre este tema. Nada, está loco. Entonces le gastamos unos espacios al tema de confidencialidad y privacidad dentro de ciertas partes. Y eso es porque el Código General del Proceso, que la gente debería leer al revés, ¿no? Primero leer la ley de arbitraje y luego leerse el código, pero lo que hacen es leerse el código pero nunca leen la ley de arbitraje. Entonces allá dice que cualquiera que esté como más o menos debidamente habilitado, ahí mira el expediente y listo el pollo, ¿no? Aquí no es así, pero además le di su propia medicina al señor, porque el código lo que dice es que es posible una vez que el trámite arranca. Como aquí el trámite arranca es cuando el tribunal admite, eso no es mi problema, y me lo quité encima, le digo, cuando el tribunal arranca y admita la solicitud, pregúntele al que toca que es al tribunal, porque yo no le puedo resolver nada. Pero eso lo retratamos allá con el ítem que les decía. Si hoy soy el archivero, al final del día, cuando llegan a pedir el expediente y el laudo y copia de no sé cuántas, pues tengo que entregar el expediente y la copia y el laudo y todo lo que se les ocurra, porque yo soy el equivalente de lo que hoy haría un notario, o hacía un notario, dentro de ese contexto. Incluimos el tema de arbitraje multipartes, no, es un tema que está pasando cada vez más, con partes complejas. El tema de la acumulación, ya habíamos registrado, yo tuve casos de acumulación y son trágicos, por eso tratamos de retratar unas reglas, porque incluso tuvimos dos muy enredados donde se agarraron los dos tribunales. Ambos tribunales eran grandes, ninguno lo quería soltar por obvias razones. Y que yo notifiqué primero, no, porque el auto mío era primero y el uno trajo el papel antes. Aquí sentamos unas reglas que hasta el final aclaren el tema y lo liberen. Ese es un tema que en el mundo lo que es consolidación y lo que es todo eso está en todos los reglamentos nuevos, entonces nos fuimos por allí. Esto suena contradictorio, pero no lo es. Vendemos conciliación venteado y le quité la conciliación al arbitraje. Pero es que en la práctica no es otro que un espacio para mejor dilatar, ¿cierto? Siempre les da gripa más o menos antes de la audiencia, o se les muere un pariente, entonces hay que pedir que fijen otra, ¿no? Y el arbitraje no está hecho para mejor perder tiempo, la gente no paga por eso, paga por una solución eficiente del mejor nivel posible. Si quieren litigar, Sánchez Castilla ya tiene 10 años o 14 en lo contencioso, todo lo que quieran divertirse, aquí no está para eso, están pagando para otra cosa. Entonces, algo que las partes exijan hacer conciliación y todas las audiencias que quieran de común acuerdo, no hay conciliación. Eso tiene un ajuste, porque obviamente la modificación de la demanda, que la ley está puesta hasta la audiencia de conciliación, aquí cambia de momento. Porque si no hay audiencia de conciliación, pues no hay ese momento y se comprime un poco el espacio para modificar la demanda. Esas es de las cosas que si no están mirando, cuando se den cuenta ya no pueden modificar la demanda porque las reglas están puestas dentro de ese contexto. Los sorteos nuestros hemos hecho hasta lo indecible por el tema de la designación de árbitros.
y las últimas cosas que hicimos hace ya una buena cantidad de tiempo, nuestra página web es el mejor canal de mirar lo que se les ocurre. Allá no hay nada secreto, todo está puesto. Hasta los competidores pueden copiar allá todo lo que quieran. De hecho es lo que hacen, ¿no? Es más fácil sin sacarse la muchacha del vecino que construir. Entonces, dentro de ese contexto, las reglas de los sorteos están ahí. ¿Cuándo se nombra un señor? ¿Por qué no se nombra un señor? ¿Cuándo queda bloqueado? ¿Cuándo queda inhabilitado? Todo está ahí, para que no haya ninguna complejidad, nada de ese estilo. Y ya me he referido al tema de los reemplazos, de las recusaciones. Mantuvimos la flexibilidad que teníamos históricamente, no hasta donde quizás hubiéramos querido, porque el que está demandando, y ustedes lo saben, pues tiene su tiempo, a veces meses, a veces se toman hasta más analizando si eso tiene lógica o no, pero el que contesta lo fusilan con 10 días de traslado, que antes se ajustaban de otras formas, sí, pero ahora no se puede. No se puede porque antes suspendían de común acuerdo, y una cosa de colegaje. Sí, pero hoy hay un tope que son 120 días, y si los queman de entrada después van a tener una cantidad de limitaciones y de complejidades. Por eso lo que pusimos es poner que el tribunal mirará y podrá dar hasta 30 días. Todos los términos, invertimos la regla, entonces todos los plazos del reglamento son hábiles, no son comunes, sino son días hábiles. Y dentro de los días hábiles hay unas reglas que suenan raras, pero que son lo que son para evitar los dolores de cabeza, ¿no? Y es, ¿qué van a usar? ¿Llevar papel? Si van a llevar papel, yo trabajo hasta las 5 de la tarde. Si llegan a las 5 y un segundo, se escogen. Y eso no tiene excepciones porque no las puede tener. Y no las puede tener porque he tenido 2 chichoneras heroicas, porque alguien pensando que era quien era, podría llegar 15 minutos tarde. Y allá puede ser el que sea a las 5 puntos. Pero para eso está la electrónica. En vez de las 5 hasta las 12 de la noche pueden mandar lo que quieran y es hábil, no sé para qué se descerebran si ustedes que son litigantes o que litigan. Oigan, 7 horas extra por litigantes son oro en polvo, ¿sí? Entonces no sé para qué se enloquecen desesperados allá golpeando a las 5 y 10 cuando tienen hasta las 12 de la noche para mandar por correo electrónico y que las cosas fluyan y las cosas se muevan. En eso incluimos incluso una norma que tampoco la están haciendo, ¿no? Y es que en la audiencia de instalación tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Hoy en día los reglamentos modernos, ustedes saben más que yo, todos tienen planteado, hasta el más clásico y tradicional que es CCI, metieron un conference call de entrada porque eso es lo más eficiente, ponernos de acuerdo cuáles son las reglas del juego, para que la dinámica de las cosas fluya y no andemos peleando por tonterías. Aquí pusimos lo mismo. En la audiencia de instalación no es solo Pedrito es presidente y nos vamos a sentar aquí. No tiene sentido. Es Pedrito es el presidente, venga, miramos cómo son las reglas de juego, vamos a usar solo escritos, vamos a usar temas electrónicos, si usamos temas electrónicos estamos claros que los plazos son estatales en tales horas, en tales condiciones. Y si no, el reglamento pues tiene una serie de respuestas si es que las partes no las adoptan, pero el tema es también ir buscando toda esa mezcla. Junto con eso, no me han terminado de parar bolas, pero hace rato se eliminamos porque no quiero volver a ver los libros de los estados y los edictos y las no sé cuántas, eso es virreinario. Hace tiempos hicimos una secretaría electrónica en donde uno cuelga desde donde esté lo que tenga que colgar, entra y mira lo que quiera, y eso es lo que debería hacer. Ustedes no necesariamente van a estar aquí sentados, y aunque lo estuvieran, hombre, es mejor estar aquí sentado mirando como mira un procurador desde su despacho, andar yendo y corriendo a mirar si en una pared está plantado un papel. Entonces, como les decía, eso tiene una dosis fuerte de electrónica dentro de ese contexto. Ese es un poco el cuadro que les planteaba antes, donde como se ve el grueso es civil y comercial, luego está administrativo. Lo administrativo cada día es decreciente, ¿no? Nosotros logramos hace unos años tener 40% de mi carga era temas con el Estado, hoy es menos del 25%, ¿no? Y seguirá
decreciendo con la política inteligente del gobierno, pues seguirá decreciendo. Pero es más o menos un poco para que tengan un referente. Y ese es el otro tema que nadie entiende. Por más que uno lo explique, no entiende. No, ¿por qué sale Pedrito 14 veces? Primero es falso, pero segundo, yo no nombro a todos, porque la regla básica es que las partes nombren sus árbitros. Y normalmente, históricamente, si ustedes ven el ejercicio del año pasado, ¿no? Se mueve 51-49, 49-51, como mitad y mitad. Cada vez incluso hay años que tienen énfasis muy grande, hemos llegado a tener hasta el 60% que nos movemos nosotros y 40% las partes. Pero hay un primer filtro y es yo no nombro a todos. El segundo filtro dentro de ese contexto es que esos que nombran las partes pueden nombrar 72 veces al mismo señor si se les ocurre lo que quieren que haga. No lo hacen, porque yo tengo la estadística de a quién nombran por fuera y cuántas veces nombran, y al que más nombran en este país, no sé, 7 casos que ya son un juzgado, pero hay 1 o 2 de ese estilo y luego vienen 3 o 4 que tienen 4 casos y otros pocos que tienen 3. Estas son las cifras verdaderas, lo demás es desinformación gubernamental, ¿no? Sí. Lo de la Secretaría Virtual que ya se me ha planteado, las notificaciones y el reglamento lleva construido de una vez el archivo electrónico. Lo que vamos a hacer con el archivo, con todo el tema electrónico, es que la Cámara está terminando ya de voltear toda su operación de registro hacia el sistema de sedes virtuales para ojalá manejar todo desde donde se les ocurra que no tengan que ir a las oficinas. Ese software que la Cámara compró junto con un gestor documental que nosotros vamos a usar, combinados, nos permite manejar procedimientos formularios. Hay un formulario para contestar y allá está todo el circuito y se podría uno manejar. Lo juntamos con el sistema